Buenos días, doctor Carlos. ¿Qué información nos podría dar respecto a la cobertura mediática que han tenido los medios de comunicación en el país en estas últimas manifestaciones que se dieron sobre todo en el sur del Perú? Yo creo que lo que ha habido, y es una opinión particular, que existe alguna evidencia que pueda respaldarlo, es que ha sido una cobertura sobre todo de los medios nacionales, los grandes medios nacionales, que en líneas generales es bastante sesgada en la perspectiva de criminalizar la protesta social, hacer eco del discurso oficial, ¿no? En muchos casos señalando como vándalos o estar manipulados por grupos al margen de la ley, ¿no? Hablando específicamente de Movadef o gente vinculada a lo que fue Centro Luminoso o al terrorismo, ¿no? Buscando de esta manera deslegitimar la protesta ciudadana, sobre todo que estaba en el sur de nuestro país, criminalizar, deteniendo incluso de forma arbitraria a buena parte de los dirigentes o activistas, incluso se detuvo a personas que recolectaban fondos para la manutención de los manifestantes que iban a la capital de la República. Y lo que es más grave, ¿no? Se minimizó el impacto en muchos casos del número de víctimas, ¿no? El número de víctimas que ha sido bastante alto, ¿no? Estamos hablando de más de 60 víctimas, en lo cual los medios de comunicación nacionales, en una buena parte, no han mostrado el nivel de indignación que correspondería por la ejecución y la práctica extrajudicial de muchas personas, ¿no? No condenando estos hechos y por el contrario, ¿no? En muchos casos incluso haciendo eco del discurso oficial que podían ser extremistas infiltrados e incluso que podrían haber portado armas de fuego o que habrían muerto en enfrentamientos, lo cual posteriormente se demostró que no ha sido así. Los organismos de derechos humanos y algunos otros medios de prensa, sobre todo que trabajan en las redes, en el plano de internet, medios digitales como IDELE, han demostrado que hubieron ejecuciones extrajudiciales al margen de la ley, ¿no? Y que hubieron serias violaciones a los derechos humanos. Entonces, hubo una cobertura carente de los más mínimos principios, no digamos de objetividad, ¿no? Sino principios de ética periodística o una actitud mucho más profesional, pongámoslo así, por parte de los medios nacionales. Ahora, en los medios locales que existen, sí hubo una mayor cobertura, ¿no? En las zonas particularmente donde se da el conflicto, informando, en este caso, lo que ha sido la represión de la policía y las demandas que también tenía la población respecto al nuevo gobierno de la señora Boluarte o la destitución del señor Pedro Castillo. Pero bueno, estos solamente han quedado en sus respectivas localidades, en las respectivas regiones donde se ha dado las protestas, pero los medios de alcance nacional han tenido una visión bastante sesgada, ¿no? Mostrando incluso un doble estándar, ¿no? Un doble estándar respecto, por ejemplo, a otras protestas que se dieron como cuando se movilizaron miles de personas contra el gobierno de Manuel Merino, ¿no? Donde sí los medios de comunicación tuvieron un rol crítico e incluso algunos hasta de respaldo a las protestas de la ciudadanía, ¿no? No siendo así en este caso, a pesar del trágico saldo de víctimas fatales que se ha presentado, ¿no? ¿Se puede entonces evidenciar que existe una cierta discriminación también en los medios de comunicación? ¿Existe también de alguna forma una precariedad en la investigación y en la información que ellos brindan? De alguna forma los medios de comunicación son parte también importante de la democracia y por tanto no se está dando, ¿no? En estos instantes, en estos momentos. A ver, yo creo que ahí son diversos factores, ¿no? Pero que habría que considerar. A ver, yo creo que más que allá de una cuestión racista, una cuestión clasista de por medio, hay que entender que los medios de comunicación no son neutrales, ¿no? Eso es un mito, también la neutralidad de los medios de comunicación. Tienen una línea editorial y en esa línea editorial lógicamente tienen una determinada direccionalidad, preferencias o posicionamientos respecto a la coyuntura que podría existir en nuestro país ahora o en años pasados, en anteriores gobiernos, ¿no? La objetividad también habría que señalar que no necesariamente existe, lo que existe son hechos objetivos. Los hechos objetivos son los que no se pueden modificar, ¿no? No se puede mentir diciendo de que no vieron armas, que los muertos no tenían bala, que no fueron muertos por heridas de bala, por ejemplo. No es un hecho objetivo. Lo que puedes decir en todo caso es si en qué interpretar, ¿no? A partir de en qué situación se puede haber dado la muerte de esta persona, el contexto, interpretar la represión policial, pero no puedes adulterar la realidad.
Entonces, lo que son hechos objetivos, ¿no? Entonces, en muchos casos no se han ceñido, y viene la observación, a hechos objetivos, ¿no? Se ha mentido deliberadamente, ¿no? Y esto tarde o temprano va a saltar a la luz, ¿no? Porque aquí hay delitos que no van a prescribir, ¿no? Y que finalmente incluso van a terminar afectando al gobierno. Y bueno, también van a afectar a los medios. ¿En qué sentido? Yo creo que en su credibilidad en gran parte de la población, que ha visto que los medios han mentido de forma descarada. Algunos medios de la capital, los medios de comunicación, se han prestado a una campaña de desinformación, mal utilizando la libertad de expresión para desinformar a la ciudadanía, y finalmente, cuando hablo del doble estándar, me refiero a que la misma dureza con la que juzgaron al gobierno del señor Castillo, con mucha razón también, porque no era un buen gobierno, hay que también decirlo con claridad, no lo han tenido con el gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Que está demostrando ser infinitamente superior en los grados de ineficacia, ¿no? y de gobernabilidad que el anterior gobierno del señor Castillo, ¿no? Entonces, las personas por lo menos lo perciben eso, lo sienten, y eso va a afectar la credibilidad periodística en el largo plazo. Y yendo incluso a aspectos más cercanos, ahora estamos viendo también algunos medios de la capital están con un discurso aún más peligroso, ¿no? Incluso hablando hasta de agentes internacionales, ¿no? Antes era gente de Bolivia que se infiltraba y están detrás de las protestas en Puno. Ahora también lo que tenemos por medio es el Diario Expreso y Willax están anunciando de que hay anarquistas franceses que estarían detrás de las protestas, lo cual nuevamente muestra la precariedad con la que trabajan estos medios de comunicación en lo que corresponde a sus fuentes informativas, su falta de honestidad subjetiva, porque pueden tener una línea editorial, pero lo que no pueden hacer es mentir, y es una actitud muy deshonesta que finalmente la población lo percibe y lo va a reconocer, y le va a pasar factura tarde o temprano a los medios de comunicación en su credibilidad, ¿no? Ahora, este 19 de julio se viene la denominada Tercera Toma de Lima, que es una marcha bastante grande, ¿no? que se está proyectando. Pero existe también una clara precariedad en la convocatoria, en la convocatoria con los mismos partidos políticos. Los partidos políticos han perdido credibilidad. ¿Y qué factores influyen para que esto, por ejemplo, no pueda darse de manera más organizada, más contundente y pueda tener la finalidad que requiere, ¿no? A ver, en las anteriores protestas se dio la paradoja de que cuando había movilizaciones en la capital, habían 4 movilizaciones de manera simultánea. Y no porque tuvieran distintos objetivos y esto fuera planificado para paralizar la ciudad, sino que lo que existía era una absoluta descoordinación en las protestas. ¿Por qué? Por la naturaleza incluso espontánea, ¿no? La ausencia de dirección política en las protestas. Por eso fue una especie de explosión social, ¿no? Una especie de levantamiento popular de algunas regiones del país contra el nuevo gobierno recién constituido. No se podía hablar de que había una planificación o que estaba dirigido desde la cárcel por el señor Pedro Castillo, como ha querido insinuar el gobierno, sin ninguna evidencia que lo pueda respaldar, ¿no? Y ahí viene el tema de la complicidad de los medios, porque los medios no pueden ser cómplices de dar a conocer una mentira. Los medios tienen que verificar la información que se está dando a conocer, tienen que contrastar, tienen que tensionar, porque no están siendo cómplices en la distribución, en la reproducción de una mentira de una fuente oficial que es el gobierno. O sea, no puede ser que el gobierno diga, bueno, nos invaden los marcianos, y los medios salgan y digan, sí, nos invaden los marcianos porque lo dijo el gobierno. Tienen que verificar que esto sea verdadero, si no son cómplices nuevamente, de la política de desinformación oficial que viene haciéndose. Ahora, en la protesta del 19 de julio desconozco, porque no soy parte de los organizadores, cómo se puede estar organizando la protesta. Lo que sí se puede percibir en las redes sociales e incluso en los medios de comunicación es en las redes, en este caso la indignación de buena parte de la ciudadanía y los llamados a que las personas se movilicen. En los medios de comunicación también tradicionales se puede percibir, tanto por ejemplo los medios locales con la indignación popular y los medios nacionales la preocupación de la cual hacen eco de lo que diga el gobierno central acerca de lo que va a ser la movilización del día 19, ¿no? Y en los voceros del gobierno central lógicamente sí se percibe preocupación porque no saben cuál va a ser la magnitud de la protesta, y la magnitud no nos referimos a la cantidad de gente que puede haber, sino también la intensidad de la protesta en la que corresponde, por ejemplo, a los niveles de violencia que pueda generarse, no solamente por parte de los manifestantes, sino por la propia policía, que a veces pareciera que actuara sin ningún tipo de control del gobierno central y simplemente el gobierno su única función sea justificar la posterior represión policial
que se diera, ¿no? Entonces, yo creo que la protesta que va a haber se va a concentrar en la capital, va a ser más fuerte quizás en la capital que en las provincias en esta ocasión por el desplazamiento que está habiendo a nivel de todo el país y porque también en estos últimos meses el gobierno, lejos de consolidarse, se ha desestabilizado aún más por su política errática, no solamente en lo que corresponde a la represión indiscriminada o injustificada, sino también a su política errática en temas vinculados a la salud, en temas vinculados a la educación, el desmantelamiento de la SUNEDU, su relación y convivencia con el Congreso que está altamente desprestigiado, escándalos de corrupción que están saltando y sobre todo el alza del costo de vida, ¿no? Porque es muy evidente en este momento que tenemos un alza de costo de vida, lo cual está devaluando el salario de la mayoría de peruanos. Entonces, todos esos factores sumado lógicamente a la ilegitimidad, no la ilegalidad, la ilegitimidad que puede tener el gobierno en importantes sectores de la población, hace de que la protesta del 19 pueda ser particularmente, digamos, dura, masiva e incluso violenta en la capital de la República. No es lo que estoy deseando, es lo que podría interpretar o deducir de lo que vaya a suceder en las próximas semanas, ¿no? Hay una cuestión bastante particular por muchas personas que dicen, ¿cuál es la finalidad de estas marchas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se consigue haciendo este tipo de marchas? Sino más bien generando caos, generando violencia, y solo queda ahí, queda un día y nada más. La protesta ciudadana es legítima, es un derecho, no se puede en este caso limitar un ejercicio ciudadano que tenemos derecho todos los peruanos, ¿no? Lo tenían los peruanos durante el gobierno de Castillo, que muchos lo hicieron, los barrios de la clase media, clase alta de la capital, salían en sus marchas contra Pedro Castillo. Bueno, pueden hacerlo, estaban en su derecho, no se les puede limitar ello. Pero también ahora tienen derecho a protestar ciudadanos que están en contra de la señora Boluarte en particular. O sea, no se puede limitar, no es que la protesta sea buena o mala, es un derecho que tienen en este caso las personas, ¿no? Ahora, creo que lo que se busca, yo creo que la plataforma es bastante clara, ¿no? Están buscando la renuncia de la señora Dina Boluarte, están buscando nuevas elecciones generales y una buena parte el tema de una nueva constitución. O sea, son tres cosas puntuales: renuncia de Boluarte, elecciones, una nueva constitución. Cuando hablamos de elecciones generales, incluye esto el Congreso de la República. Ahora, para que haya nuevas elecciones, lógicamente tiene que renunciar la señora Boluarte para que en 6 meses se pueda convocar a un nuevo proceso electoral. Aunque este Congreso no quiere irse, ¿no? Pero bueno, ese es un tema también que ha de depender también un tanto de la presión popular, ¿no? Porque las calles lo que pueden hacer es establecer niveles de presión popular, y ya lo hicieron y lo consiguieron a inicios de este año. Hicieron que el Congreso inicialmente en una legislatura pudiera plantear el adelanto de elecciones, que esto después se echaron para atrás. Ya, esto es producto también de la debilidad, de la respuesta, la desorganización de la oposición y también, hay que decirlo con honestidad, la complicidad de algunos congresistas como los de Perú Libre o la bancada magisterial que están teniendo con el actual gobierno, ¿no? De algunos, no podemos también puntualizar de todos, ¿no? O sea, la ausencia de una oposición política en el Congreso más o menos constituida, hace de que esto sea tierra arrasada en el Congreso. Pero eso es materia de otro análisis, ¿no? Ahora, también yo creo que está el tema de una asamblea constituyente, pero no precisamente que se convoque por decreto una asamblea, sino que hay un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere o no una asamblea constituyente. El soberano es en este caso el pueblo, no se puede limitar la posibilidad de que las personas definan qué es lo que quieren hacer. Si no quieren, la mayoría en un plebiscito no será por una asamblea constituyente. Y si quieren, se hará. Lo que no pueden decidir es una minoría pretender en el Congreso vetar cualquier iniciativa popular que pueda definir el nuevo pacto social que se expresaría en la nueva Constitución. Y yo creo que un sector minoritario, cada vez creo que es más minoritario, está exigiendo la restitución de Pedro Castillo, ¿no? Y lo digo no en un afán de deslegitimar el pedido que tengan estas personas, sino que conforme también pasa el tiempo, la figura de Castillo se va desgastando cada vez más, ¿no? Y lo que podría suceder también, y eso sí entramos en torno de la especulación, es que la movilización del 19 no tenga el éxito del caso por la ausencia quizás de conducción política, ¿no? O sea, no existe debilidad en los partidos políticos de izquierda, por lo menos no logran actuar de manera cohesionada, unificada. Quizás esta protesta pueda servir para que encuentren algunos niveles de colaboración o articulación con los sindicatos o los movimientos sociales, pero es necesario que exista un cierto nivel de dirección política, ¿no? Para las protestas, ¿no? Y que se supere en este caso con nuevos liderazgo del mismo señor Castillo, ¿no? Porque también es un liderazgo muy precario en todo sentido, ¿no? Y eso me refiero al tema de las personas que piden su restitución, ¿no? Porque cada vez es menor, porque se dan cuenta también las debilidades que tenía el liderazgo de Pedro Castillo
Castillo, más allá del aspecto simbólico o identificación que se podía tener con una persona del campo rural o que representa los sectores populares, ¿no? Tenía serias limitaciones políticas, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias.